¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras vagando sin rumbo en medio de una oscuridad que parece no tener fin? ¿Y si te dijera que el verdadero camino para encontrar la luz no está fuera de ti, sino dentro de tu propio corazón? Así es, la respuesta que tanto buscas no está en lugares distantes, sino en la valentía para enfrentar tus miedos y descubrir la fuerza que ya existe en ti. En este video, seguirás la increíble travesía de Lino, un pequeño conejo que al elegir el camino más difícil, no solo encontró la luz que iluminó su camino, sino también la clave para transformar su vida. Si estás listo para descubrir cómo cambiar las cosas y encender esa misma luz dentro de ti, sigue viendo, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. El viento soplaba suavemente entre los viejos árboles, que se alzaban como gigantes silenciosos alrededor del pequeño conejo llamado Lino. El sol, que poco antes brillaba con fuerza, ahora se ocultaba tras pesadas nubes, dejando el bosque envuelto en una penumbra inquietante. Lino, que se había aventurado mucho más allá de los límites seguros de su madriguera, sentía su corazón latir acelerado en su pecho. El camino que antes parecía claro y lleno de vida, ahora se transformaba en un laberinto de sombras y misterios. Mientras Lino avanzaba, el suelo de hojas secas crujía bajo sus patas, cada sonido amplificado por el silencio opresivo que lo rodeaba. El bosque, que siempre había sido un refugio, parecía ahora lleno de ojos invisibles, observando cada uno de sus movimientos. Miraba hacia atrás, intentando recordar el camino por el que había venido, pero todo a su alrededor parecía igual, como si el bosque se hubiera cerrado sobre sí mismo, atrapándolo en su interior. Lino continuaba caminando, sus pasos cada vez más lentos a medida que el miedo comenzaba a apoderarse de él. Intentó recordar las palabras de su abuela, que siempre decía que el bosque solo era peligroso para aquellos que no conocían el camino de vuelta. Pero ahora, perdido y solo, esas palabras parecían distantes, casi irreales. De repente, un búho ululó en la distancia, y Lino dio un salto de miedo, pequeño cuerpo temblando. Sabía que debía ser valiente, pero el coraje parecía un amigo lejano, que lo había dejado solo en aquella oscuridad. Los árboles se balanceaban suavemente, pero para Lino, cada movimiento de las hojas parecía esconder algo siniestro. Estaba lejos de casa, y el camino de vuelta se volvía cada vez más nebuloso en su mente. Lo que antes era solo un paseo inocente por el bosque, se había convertido en una prueba de coraje y perseverancia. Las sombras a su alrededor danzaban, y la noche parecía estar lista para engullir lo que quedaba de la luz del día. Lino se detuvo por un momento, respirando hondo, tratando de calmar el pánico que amenazaba con desbordarse. Pero el miedo seguía creciendo, arraigándose profundamente en su corazón, mientras miraba hacia el vasto y desolado bosque que se extendía ante él, pareciendo no tener fin. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la esperanza que sentía al salir de casa aquella mañana se estaba desvaneciendo como la niebla al amanecer. Lino estaba perdido, no solo en el bosque, sino dentro de sí mismo, en una tormenta de incertidumbre y miedo. Y mientras caía la oscuridad, se preguntaba si alguna vez encontraría el camino de regreso a la seguridad de su madriguera, o si el sombrío bosque se convertiría en su hogar para siempre. Lino estaba inmóvil, sus patas enraizadas en el frío suelo del bosque, mientras sus ojos se ajustaban a la creciente oscuridad. El silencio a su alrededor parecía tan denso que casi lo ahogaba. Cada sombra danzaba como si tuviera vida propia, acechándolo y riéndose de su confusión. Sentía el peso de la soledad como nunca antes, y una lágrima solitaria comenzó a rodar por su pequeña cara. Fue entonces cuando algo inusual sucedió. En medio de ese aplastante silencio, una voz suave, casi imperceptible, cortó el aire. «Lino». El conejo se quedó paralizado, sus orejas se alzaron, captando el sonido que parecía provenir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. «Lino», repitió la voz, esta vez un poco más cerca, como un susurro envolvente que acariciaba sus orejas. Lino miró frenéticamente a su alrededor, tratando de identificar el origen de aquella voz misteriosa, pero todo lo que veía eran sombras y árboles que parecían inclinarse hacia él, como si fueran partes del propio bosque, tratando de revelar un antiguo secreto. «¿Quién está ahí?», preguntó Lino con la voz temblorosa, mezclando miedo y curiosidad. El silencio respondió por un momento, y Lino pensó que tal vez estaba imaginando cosas, que la desesperación y la soledad habían creado esa voz en su mente.
Pero entonces, la voz volvió, ahora más firme, más real. No tengas miedo, Lino. Estoy aquí para ayudarte. El conejo sintió una ola de calor invadir su cuerpo, como si una manta invisible hubiera sido colocada sobre sus hombros. ¿Quién eres?, preguntó, aún dudoso, pero ahora con una chispa de esperanza encendiéndose en su corazón. Soy una amiga, respondió la voz, ahora pareciendo más cercana casi a su lado. Una amiga que conoce bien este bosque y todos sus secretos, y sé que estás perdido. Lino sintió que sus patas se relajaban un poco, el miedo aún presente, pero ahora mezclado con una creciente curiosidad. ¿Puedes ayudarme a salir de aquí?, preguntó, su voz casi un susurro. La voz, suave como la brisa que pasaba entre los árboles, respondió con una certeza tranquilizadora. Sí, puedo. Pero primero, debes confiar en mí. Las estrellas en el cielo que ves a través de las copas de los árboles no son solo luces distantes, ellas pueden guiarte. Sigue a las estrellas, Lino, y te llevarán a un lugar seguro. Lino miró hacia arriba, a través de las ramas entrelazadas, y vio las pequeñas estrellas parpadeando en el cielo nocturno, como si le sonrieran. Ahora parecían más brillantes, más acogedoras, como si estuvieran esperando para mostrarle el camino. Pero, ¿y si me pierdo de nuevo?, preguntó Lino, el miedo volviendo a crecer en su corazón. La voz, ahora más tierna, respondió, nunca estarás realmente perdido si sigues la luz, Lino. Confía en ti mismo y en las estrellas que iluminan tu camino. Estaré contigo en cada paso que des. Lino respiró hondo, sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de él. Sabía que el viaje aún sería difícil, pero ahora ya no estaba solo. Con una última mirada a la oscuridad que lo rodeaba, Lino comenzó a caminar, siguiendo las estrellas que brillaban en el cielo, guiado por la voz que prometió ayudarle a encontrar el camino. Y así, paso a paso, el pequeño conejo comenzó su travesía, con la esperanza renaciendo en su corazón y la misteriosa voz susurrándole secretos del bosque, mientras avanzaba hacia lo desconocido. Mientras Lino caminaba, el bosque a su alrededor comenzó a transformarse. Las sombras que antes parecían amenazantes ahora se alejaban suavemente, dando lugar a una tenue luz plateada que parecía emanar de las estrellas arriba. Cada paso iba acompañado del suave crujido de las hojas bajo sus patas, y la brisa fresca traía consigo un dulce olor a flores que él no podía ver, pero que sentía a su alrededor. Las estrellas, brillando con una intensidad casi mágica, parecían formar un camino en el cielo, como si lo guiaran a través del laberinto de árboles. Lino mantenía los ojos fijos en ellas, sintiendo una conexión creciente con esas luces distantes. La voz que lo había guiado antes ahora estaba en silencio, pero ya no se sentía solo. Las estrellas eran su compañía, su esperanza. El camino por delante se hacía más claro con cada paso, y Lino sentía como si estuviera siendo llevado a un lugar especial, un lugar que las estrellas querían que él encontrara. En cierto momento, llegó a un pequeño claro en medio del bosque. Los árboles se apartaban suavemente, formando un círculo perfecto donde la luz de las estrellas podía alcanzar el suelo. En el centro del claro, Lino vio algo que lo hizo detenerse y contener la respiración. Había un pequeño charco de agua cristalina, tan clara que reflejaba el cielo estrellado arriba como un espejo. Alrededor del charco, pequeñas flores luminosas brotaban del suelo, iluminando suavemente el área circundante. El aire estaba impregnado de un perfume dulce y reconfortante, y Lino sintió una paz profunda invadir su ser. Se acercó lentamente al charco, sus patas moviéndose casi por instinto, como si algo allí lo estuviera llamando. Lino se inclinó y miró el reflejo en el agua. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, y en la superficie del charco, creando una conexión entre lo que estaba arriba y lo que estaba abajo. Extendió una pata y tocó el agua, que estaba tan fría como el hielo, pero que al mismo tiempo le trajo una sensación de calor interior. Y fue en ese momento, al mirar el reflejo de las estrellas en el agua, que Lino sintió algo extraordinario. Una de ellas, la estrella más brillante de todas, parpadeó 2 veces y luego cayó suavemente del cielo, como una lágrima de luz. Cruzó el aire en silencio y, en lugar de perderse en el vacío, descendió suavemente hacia el charco. Lino observó, con el corazón latiendo acelerado, mientras la estrella se acercaba y finalmente tocaba la superficie del agua. El impacto fue silencioso, pero el efecto fue instantáneo. El charco brilló intensamente, como si hubiera absorbido la luz de la estrella, y luego se expandió, transformándose en un pequeño lago de aguas doradas.
Lino estaba fascinado, sus ojos abiertos de par en par, mientras el lago seguía brillando, irradiando una luz dorada que iluminaba todo el claro. Se sentía pequeño ante esa visión, pero al mismo tiempo, una sensación de pertenencia y propósito comenzó a brotar en su pecho, como si las estrellas, el lago y él estuvieran conectados de una manera que él aún no comprendía completamente, pero que sabía que era importante. Y fue allí, en ese lugar mágico, donde Lino sintió por primera vez que estaba exactamente donde debía estar. No entendía lo que significaba ese lago, pero sabía que no era por casualidad que las estrellas lo habían guiado hasta allí. Había algo en ese brillo dorado, algo que hablaba directamente a su alma, trayendo consigo un mensaje de esperanza y renovación. Lino se sentó al borde del lago, mirando las aguas que brillaban como oro líquido. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. No era una sonrisa de plena alegría, sino una sonrisa de aceptación, de comprensión de que su viaje apenas estaba comenzando, y que ya no estaba solo. Las estrellas lo habían guiado hasta allí, y ahora sabía que algo especial lo aguardaba, algo que estaba destinado a descubrir. Lino sentía la presencia mágica del lago dorado llenando su corazón de esperanza, pero al mismo tiempo, una inquietud sutil comenzaba a agitarse dentro de él. Sentado allí, al borde de las aguas centelleantes, se dio cuenta de que, aunque había encontrado este lugar magnífico, su camino aún estaba lejos de ser claro. Sabía que debía continuar, pero ¿hacia dónde? El bosque que lo rodeaba seguía sumido en sombras, y las estrellas, que antes lo guiaban tan claramente, ahora parecían esperar en silencio, como si el siguiente paso fuera enteramente suyo. Con el corazón dividido entre la belleza del lugar y la incertidumbre de lo que debía hacer a continuación, Lino se levantó y dio unos pasos vacilantes alrededor del lago. Los árboles, aún imponentes y misteriosos, formaban un muro natural alrededor del claro, y sabía que tendría que atravesar ese umbral para continuar su viaje. Pero algo lo retenía allí, como si hubiera una elección que hacer, una decisión que lo cambiaría todo. Mientras Lino meditaba sus próximos pasos, una brisa fría sopló de repente, balanceando las hojas de los árboles y trayendo consigo un susurro lejano, como si el propio bosque estuviera tratando de decirle algo. Lino se estremeció, y la sensación de duda comenzó a crecer dentro de él. Las sombras a su alrededor parecían más densas ahora, y el lago dorado, que antes le daba consuelo, de repente parecía distante, casi inalcanzable. Dio unos pasos más, pero cada uno parecía más difícil que el anterior, como si el suelo estuviera tratando de retenerlo. Y entonces, como si fuera un reflejo de sus propios miedos, Lino vio algo surgir entre los árboles. Era una figura oscura, indistinta, pero innegablemente presente, moviéndose lentamente en su dirección. El conejo se congeló, sus ojos abiertos de par en par de miedo mientras la figura se acercaba, cada paso reverberando en el silencio del claro. ¿Por qué sigues?, susurró la figura, tu voz profunda y resonante como si viniera de las propias entrañas de la tierra. ¿Por qué no te rindes ahora? Este bosque no tiene fin, nunca encontrarás lo que busca. Lino sintió que su cuerpo temblaba, pero algo dentro de él, una chispa de determinación, se negaba a ceder al miedo. Miró a la figura sombría, que ahora estaba más cerca, y se dio cuenta de que no tenía una forma definida, cambiando constantemente, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Yo no puedo rendirme, respondió, tratando de mantener su voz firme. Las estrellas me trajeron hasta aquí. Debe haber una razón, un propósito. La figura rió, un sonido seco y sin alegría. Las estrellas no les importas. Solo eres un pequeño conejo perdido en un bosque vasto y cruel. ¿Qué esperas encontrar? ¿Por qué no aceptas lo inevitable y dejas de luchar? Lino sintió la tentación arrastrarse sobre él como una sombra pesada. Las palabras de la figura tocaban sus miedos más profundos, las dudas que intentó esconder desde que se perdió. Por un momento, se preguntó si la figura tenía razón. Tal vez sería mejor rendirse, dejar de luchar contra algo tan grande. Pero entonces, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, Lino recordó la voz que lo guió antes, la estrella que cayó y el lago dorado que brillaba con esperanza. Recordó cómo, incluso en los momentos más oscuros, encontró un camino. Y con ese recuerdo, la chispa de determinación dentro de él se encendió, quemando la niebla de duda que lo rodeaba. «Estás equivocado», dijo Lino, su voz ganando fuerza. «Este bosque puede ser vasto y aterrador, pero no estoy solo.
Las estrellas, la voz, el lago, todo eso me trajo hasta aquí. Y no voy a parar, no voy a rendirme. La figura sombría se detuvo, como si las palabras de Lino la hubieran alcanzado de una manera inesperada. Por un breve momento, todo el bosque pareció contener la respiración, y el claro quedó en un silencio absoluto. Luego, sin previo aviso, la figura se disolvió, desvaneciéndose en la oscuridad como una sombra al amanecer, dejando a Lino solo en el claro, pero ahora con una nueva fuerza en su corazón. Sabía que el viaje sería difícil, que el miedo y las dudas volverían a surgir, pero también sabía que tenía algo más fuerte, el valor para continuar, para enfrentar las tentaciones de la desesperación y seguir adelante, guiado por las estrellas que aún brillaban en el cielo sobre él. Con una última mirada al lago dorado, Lino se dio la vuelta y caminó hacia los árboles, listo para lo que viniera a continuación. Sabía que su viaje apenas estaba comenzando, pero también sabía que estaba preparado para enfrentarlo, paso a paso, por la fuerza que encontró dentro de sí mismo. Lino avanzaba por el bosque, el corazón aún acelerado por la experiencia con la figura sombría. Los árboles a su alrededor parecían menos amenazantes ahora, pero el aire seguía impregnado de un misterio que no podía ignorar. Sabía que el camino estaría lleno de desafíos, pero lo que no esperaba era encontrar algo tan inesperado como lo que estaba a punto de suceder. Mientras caminaba, la luz de las estrellas arriba comenzó a debilitarse, como si una niebla se estuviera levantando del suelo, envolviendo el bosque en un velo suave y gris. Lino sintió la temperatura bajar, y una sensación de calma extraña se apoderó de él. La brisa, antes tan ligera, ahora soplaba con un murmullo suave, trayendo consigo un sonido que parecía una melodía distante. Lino se detuvo, sus orejas moviéndose curiosas mientras intentaba identificar de dónde venía esa música misteriosa. Era suave y melodiosa, como el canto de los pájaros al amanecer, pero al mismo tiempo llevaba una profunda tristeza, un lamento antiguo que parecía resonar en el tiempo. Siguió el sonido, impulsado por una curiosidad irresistible, sus pasos ligeros y cuidadosos en el suelo blando. La niebla a su alrededor comenzó a disiparse levemente, revelando una figura sentada en un tronco caído. Era un búho, grande y majestuoso, con plumas que relucían como plata bajo la tenue luz de las estrellas. Sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, estaban fijos en Lino mientras él se acercaba. La música parecía emanar de él, como si cada batir de sus alas y cada movimiento de su cuerpo fuera parte de una sinfonía antigua. Lino se detuvo a cierta distancia, sintiendo el peso de la presencia del búho. Era diferente de cualquier otro ser que hubiera encontrado. Había un aura de misterio a su alrededor, algo que lo hacía querer quedarse y escuchar lo que tenía que decir. «Te esperaba, pequeño Lino», dijo el búho, su voz profunda y melodiosa como la música que lo acompañaba. «Has recorrido un largo camino, enfrentado tus miedos y resistido las tentaciones de la desesperación. Pero ahora estás ante una elección importante». Lino sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Quién eres?», preguntó. «Tu voz apenas un susurro». «Soy el guardián de los sueños», respondió el búho, sus ojos penetrando en los de Lino. «Soy quien vigila el mundo de las sombras y la luz, donde los sueños nacen y mueren. Y estoy aquí para ayudarte a encontrar tu camino, pero la elección es tuya». Lino miró al búho, sintiendo la profundidad de sus palabras. No sabía exactamente qué significaba ser el guardián de los sueños, pero sentía que era algo importante, algo que necesitaba entender. «¿Qué elección debo hacer?», preguntó, acercándose un poco más. El búho extendió una ala, señalando dos caminos que se abrían ante Lino. Uno de ellos estaba iluminado por una luz suave y dorada, como la que había visto en el lago. El otro era oscuro, casi invisible en la penumbra del bosque, pero Lino sentía que no estaba vacío. Había algo allí, escondido en las sombras. «El camino de la luz», dijo el búho, «es el camino de la seguridad, donde encontrarás paz y descanso. Es un camino fácil, sin grandes desafíos, pero también sin grandes descubrimientos. El camino de las sombras, por otro lado, está lleno de incertidumbres, peligros y desafíos. Pero es allí donde los sueños más profundos se realizan, donde encontrarás respuestas que no sabías que buscabas». Lino miró ambos caminos, sintiendo el peso de la elección sobre sus hombros. El camino de la luz era tentador, prometía descanso y confort, algo que deseaba profundamente después de su travesía. Pero el camino de las sombras, había algo en él que lo atraía,
algo que hablaba directamente a su espíritu aventurero, a esa parte de sí que quería descubrir más, que quería entender los secretos del bosque y de sí mismo. El búho observaba en silencio, esperando pacientemente la decisión de Lino. Recuerda, finalmente, no hay camino correcto o incorrecto. La elección que hagas moldeará tu travesía, pero lo que realmente importa es lo que haces con las decisiones que tomas. Lino cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Sabía que el camino de las sombras sería difícil, tal vez incluso peligroso, pero algo dentro de él le decía que era el camino que debía seguir. Y con eso en mente, abrió los ojos y dio el primer paso hacia el camino oscuro. El búho sonrió, una sonrisa sutil y llena de comprensión. «Muy bien, pequeño Lino», dijo suavemente, «que los sueños te guíen y encuentres lo que buscas». Con esas palabras, el búho desapareció en la niebla, dejando a Lino solo ante el camino elegido. Sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, pero también sabía que de alguna manera estaba exactamente donde debía estar. Lino respiró hondo una vez más, sintiendo la brisa fría contra su pelaje, y comenzó a caminar. La oscuridad lo envolvía, pero no tenía miedo. Con cada paso sentía que se acercaba a algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Con esa certeza siguió adelante, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera esperando por él en el camino de las sombras. Lino caminaba por el camino de las sombras, donde la oscuridad parecía viva, pulsando a su alrededor como una entidad propia. El aire estaba denso y frío, y el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de sus propias patas en el suelo. Cada paso era una mezcla de valentía e incertidumbre, pero continuaba, guiado por una fuerza interior que apenas comprendía, pero que no podía ignorar. Los árboles a su alrededor eran diferentes ahora, más altos, más antiguos, con ramas que se entrelazaban sobre él, formando un techo natural que bloqueaba casi toda la luz. El camino parecía extenderse infinitamente, y Lino comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta al elegir ese camino. Pero al mismo tiempo, sentía que se estaba acercando a algo importante, algo que necesitaba ver. Después de un tiempo, Lino notó un cambio sutil en el ambiente. La oscuridad a su alrededor parecía menos opresiva, y una luz suave comenzaba a surgir frente a él, como el primer rayo de sol en el amanecer. Aceleró el paso, sintiendo su corazón latir más rápido con la expectativa de lo que estaba por venir. Finalmente, el camino se abrió a un nuevo claro, pero este era diferente a cualquier otro que hubiera visto. En el centro había un gran portal, hecho de piedra antigua, cubierto de musgo y enredaderas que brillaban con una luz etérea. El portal estaba parcialmente abierto, y a través de él, Lino podía ver una luz dorada, pulsante como un corazón latiendo en el pecho del bosque. Lino se acercó lentamente, sintiendo el peso del momento. El portal parecía pulsar con vida propia, y la luz dorada que emanaba de él era al mismo tiempo reconfortante e imponente. Sabía que este era un momento crucial, que atravesar ese portal sería un punto sin retorno en su viaje. Al acercarse, notó que el portal estaba decorado con símbolos antiguos, grabados en la piedra con una precisión e intrincado detalle que lo dejaron maravillado. Lino pasó una pata suavemente sobre las inscripciones, sintiendo la textura fría de la piedra y el poder que emanaba de ella. Había una fuerza allí, algo antiguo y profundo, que lo llamaba a entrar. Sin dudar más, Lino dio un paso hacia el portal, sintiendo que la luz dorada envolvía su cuerpo en un abrazo cálido. Tan pronto como cruzó el umbral, el mundo a su alrededor cambió instantáneamente. Se encontraba en un lugar completamente nuevo, donde la luz dorada no provenía de una sola fuente, sino que parecía emanar de todo el ambiente. Era como si estuviera dentro de un sueño, donde los colores eran más vivos, los sonidos más nítidos, y el aire llevaba una energía que hacía vibrar cada célula de su cuerpo. Frente a él se extendía un vasto campo, cubierto de flores doradas que se mecían suavemente al viento. En el horizonte se alzaban majestuosas montañas, sus laderas bañadas por la misma luz dorada. Y en el centro de ese campo había un árbol gigantesco, cuyas hojas brillaban como si estuvieran hechas de oro puro. Lino sintió una ola de emoción apoderarse de él. Nunca había visto algo tan bello, tan puro. Sabía que este lugar era especial, que estaba más allá del mundo común, y que él estaba allí por una razón. Con pasos cautelosos, se acercó al árbol,
Cada paso parecía resonar dentro de él, como si el suelo dorado estuviera en sintonía con su propio corazón. Cuando finalmente llegó a la base del árbol, levantó la vista hacia las hojas brillantes y sintió una paz profunda, algo que nunca había experimentado antes. Y entonces, sin previo aviso, el árbol comenzó a hablar. Su voz era suave, pero llena de poder, como el susurro del viento que lleva la sabiduría de los siglos. «Bienvenido, pequeño lino», dijo el árbol, sus palabras resonando a su alrededor. «Has elegido el camino de las sombras y encontrado la luz dentro de ti. Ahora debes tomar tu decisión final. ¿Qué buscas? ¿Qué desea tu corazón más profundamente?» Lino miró al árbol, sintiendo que las palabras resonaban dentro de él. Sabía que esta era la pregunta que definía toda su travesía. Había enfrentado sus miedos, resistido las tentaciones, y ahora estaba ante la respuesta que buscaba. Cerró los ojos, respirando hondo, y sintió que la respuesta surgía de su ser, clara y verdadera. «Busco entender», dijo finalmente, abriendo los ojos y mirando directamente al árbol. «Quiero entender por qué el camino es tan difícil, por qué debemos enfrentar tanto sufrimiento. Quiero encontrar la paz que vi en las estrellas y en el lago. Quiero llevar esa paz de vuelta al mundo de donde vine». El árbol agitó suavemente sus hojas doradas, como si estuviera satisfecho con la respuesta. «Buscas la verdad», dijo, «y esa verdad no es fácil de encontrar ni de entender. Pero porque la buscaste con pureza de corazón, te daré un regalo». De repente, la luz a su alrededor se intensificó, y Lino sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. Era como si todas las respuestas que buscaba le estuvieran siendo reveladas al mismo tiempo, pero de una manera que aún no podía comprender completamente. Sabía que no estaba listo para entenderlo todo de inmediato, pero que había dado el primer paso hacia esa comprensión. La luz comenzó a disminuir, y la voz del árbol se volvió más suave. «Lleva esta luz contigo, Lino. Llévala de vuelta al mundo y continúa buscando. La verdad es un camino, no un destino. Y tú, pequeño conejo, estás apenas comenzando tu travesía». Lino sintió que una lágrima corría por su rostro, no de tristeza, sino de una emoción profunda que no podía explicar. Se inclinó ante el árbol, en señal de respeto y gratitud, y cuando levantó la cabeza, el portal estaba frente a él nuevamente, abierto y esperándolo. Dio una última mirada al campo dorado y al majestuoso árbol, y luego, con el corazón lleno de una nueva determinación, cruzó el portal y regresó al bosque. La oscuridad aún lo rodeaba, pero ahora llevaba una luz dentro de sí, una luz que lo guiaría por el resto de su camino. Lino sabía que aún había mucho por descubrir, mucho por enfrentar, pero ahora estaba listo, con la certeza de que, no importa lo que pasara, encontraría el camino. Y con esa certeza, siguió adelante, el bosque oscuro abriéndose ante él, mientras la luz del portal se desvanecía lentamente detrás de él. Al cruzar el portal y regresar al bosque, Lino sintió el cambio inmediato a su alrededor. La oscuridad que antes parecía sofocante, ahora era solo una sombra distante, incapaz de apagar la luz que llevaba dentro. Cada hoja, cada rama, cada piedra a lo largo del camino parecía brillar con un leve reflejo de la luz dorada que aún emanaba de su corazón. El aire estaba fresco y cargado de un nuevo tipo de energía, como si todo el bosque estuviera susurrando antiguos secretos que Lino finalmente estaba empezando a comprender. Caminó sin dudar, sintiendo una nueva fuerza en cada paso. El viaje lo había cambiado, pero Lino sabía que aún no había terminado. Algo dentro de él le decía que la respuesta que buscaba estaba cerca, pero aún había algo que debía revelarse, algo que aguardaba en la oscuridad, al acecho, esperando el momento adecuado para manifestarse. El bosque, antes tan laberíntico y confuso, ahora parecía abrirse ante él, como si reconociera su determinación y lo guiara hacia su destino final. Lino se movió con propósito, sus ojos atentos a cualquier señal, cualquier indicio de lo que podría estar por venir. Fue entonces cuando avistó a lo lejos una luz tenue y palpitante, escondida entre los árboles. No era como la luz dorada que había encontrado en el portal, sino algo diferente, más suave, como la llama de una vela a punto de apagarse. Lino sintió que su corazón volvía a acelerarse, pero esta vez no era por miedo. Era por una profunda curiosidad, una necesidad de descubrir qué había detrás de esa luz. Siguió en dirección a la luz, sus pasos silenciosos mientras se acercaba.
A medida que se aproximaba, Lino se dio cuenta de que la luz provenía de una pequeña cueva escondida entre las raíces de un árbol antiguo y retorcido. La entrada de la cueva estaba cubierta de musgo y líquenes brillantes. Parecían casi vivos, respirando al ritmo de la luz palpitante. Lino se agachó, con un suspiro profundo, entró en la cueva. El interior era más espacioso de lo que esperaba, y la luz tenue iluminaba las paredes, revelando dibujos y símbolos antiguos grabados en la piedra con una precisión y detalle que lo dejaron maravillado. Había imágenes de criaturas antiguas, árboles gigantescos y ríos que fluían como ríos de luz, cada uno contando una historia que Lino apenas comenzaba a comprender. En el centro de la cueva, sobre un pequeño pedestal de piedra, reposaba un objeto extraño. Era una piedra, pero no como cualquier otra que Lino hubiera visto. Era lisa y perfectamente redonda, con una superficie que parecía absorber y reflejar la luz al mismo tiempo. La piedra palpitaba con la misma luz tenue que había visto afuera, y al acercarse, Lino sintió una conexión inmediata, como si esa piedra estuviera viva, esperándolo. Lino extendió la pata, dudando por un momento, antes de tocar suavemente la superficie de la piedra. Tan pronto como sus dedos tocaron la piedra, una ola de energía recorrió su cuerpo, y la cueva a su alrededor se iluminó con un brillo intenso. Sintió que su mente se expandía, como si todos los secretos del bosque y del mundo le estuvieran siendo revelados al mismo tiempo. Imágenes comenzaron a aparecer en su mente. Visiones de tiempos antiguos, de criaturas poderosas y sabias que habitaban el mundo antes que él, de luchas entre la luz y la oscuridad, y de una promesa antigua, hecha hace milenios, de que un día la luz regresaría para traer equilibrio al mundo. Lino se vio a sí mismo, pequeño y frágil, pero con un papel crucial en toda esa historia. Comprendió de una vez por todas que la luz que había encontrado no era solo para él. Era una luz que debía compartir, una luz que necesitaba ser llevada de vuelta al mundo para combatir la oscuridad que se había extendido lentamente, casi imperceptiblemente sobre todo. Lino vio su camino claramente ahora. Debía convertirse en un guardián de esa luz, protegerla y esparcirla donde fuera necesario. La visión comenzó a desvanecerse, y la luz en la cueva volvió a su brillo suave, dejando a Lino jadeante y emocionado. Sentía un nuevo propósito creciendo dentro de él, una misión que sabía que debía cumplir, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que vivían bajo el manto de la oscuridad sin siquiera darse cuenta. Con la piedra aún palpitando suavemente en sus patas, Lino se levantó y salió de la cueva. El mundo afuera parecía diferente ahora, más vibrante, más vivo. Sabía lo que necesitaba hacer y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que surgiera en su camino. Lino miró una última vez hacia la cueva, sintiendo una ola de gratitud por todo lo que había aprendido y experimentado allí. Y entonces, con el corazón ligero y lleno de esperanza, comenzó a caminar de regreso por el bosque, sabiendo que, a donde quiera que fuera, llevaría consigo la luz que ahora brillaba no solo en sus patas, sino en su corazón. Lino caminaba de regreso por el bosque, pero ahora, cada paso era diferente. La luz dorada que llevaba no era solo una llama interna, irradiaba desde dentro de él, iluminando el camino a su paso y transformando lo que antes era un lugar sombrío en algo vivo y vibrante. Los árboles a su alrededor, que antes parecían amenazantes, ahora se inclinaban levemente hacia él, como si lo saludaran, conociendo la transformación que había ocurrido dentro de él. El bosque, que antes era un laberinto de sombras y secretos, ahora revelaba su verdadera naturaleza. Flores que antes se escondían en la oscuridad comenzaban a florecer a lo largo del camino de Lino, sus pétalos reflejando la luz que emanaba de su cuerpo. El aire estaba cargado de un perfume dulce, y el canto lejano de los pájaros, que antes sonaba melancólico, ahora era alegre y acogedor. Cada paso de Lino parecía traer más vida al lugar, como si el propio bosque estuviera renaciendo junto con él. Mientras avanzaba, Lino se dio cuenta de que ya no estaba solo. Criaturas pequeñas y grandes comenzaron a emerger de las sombras, atraídas por la luz. Conejos, pájaros, ciervos e incluso los zorros, que generalmente se mantenían escondidos, ahora salían para ver al conejo que llevaba la luz del bosque en su corazón. No hablaban, pero sus miradas eran de admiración y gratitud, como si Lino fuera la respuesta a una antigua oración, una esperanza largamente olvidada. Lino continuaba, sintiendo el peso de lo que llevaba, pero también el poder que eso le daba.
Sabía que se dirigía a un lugar específico, aunque no supiera exactamente dónde. Era como si algo en lo más profundo de su ser lo estuviera guiando, una fuerza que sabía exactamente lo que debía hacerse. Finalmente Lino llegó a un gran claro, el mismo lugar donde había comenzado su travesía, pero ahora el escenario era completamente diferente. El claro, que antes era un espacio vacío y silencioso, estaba lleno de vida. Árboles majestuosos rodeaban el espacio, sus hojas brillando con la luz dorada que ahora permeaba todo el bosque. En el centro, donde antes solo había una sensación de vacío, había un árbol inmenso, con ramas que se extendían hasta el cielo y raíces que se hundían profundamente en la tierra. Era el árbol que había visto en su visión, pero ahora estaba allí, real y vivo ante él. Lino se acercó al árbol, sintiendo una conexión profunda e inmediata. Sabía que esta era la culminación de su travesía, el lugar donde todo comenzaba y terminaba. Sin dudar, colocó la piedra que aún llevaba en sus patas en el suelo, justo en la base del árbol. Tan pronto como la piedra tocó el suelo, algo extraordinario sucedió. El árbol comenzó a brillar con una luz dorada intensa, más fuerte que cualquier cosa que Lin Huyen hubiera visto. Las raíces se extendieron aún más, conectándose con el suelo circundante, y la luz se extendió por todo el claro, tocando cada hoja, cada flor, cada criatura que estaba allí. Era como si la propia tierra estuviera siendo bendecida, renovada por esa energía pura y poderosa. Lino sintió la luz recorrer su cuerpo, no como una fuerza externa, sino como algo que le estaba siendo devuelto, algo que siempre había sido parte de él. Y entonces la luz comenzó a extenderse más allá del claro, más allá del bosque, alcanzando lugares distantes, tocando vidas que él nunca conocería, pero que de alguna manera estaban ligadas a él y a esa luz. Las criaturas a su alrededor comenzaron a cantar, una melodía antigua y llena de alegría que resonaba en todo el bosque, mezclándose con el sonido del viento y las hojas. Lino cerró los ojos, sintiendo la música dentro de él, sintiendo que había cumplido su propósito, pero también sabiendo que su travesía aún no había terminado. Ya no estaba perdido, ni estaba solo. Era parte de algo más grande, algo que apenas empezaba a comprender. Cuando finalmente abrió los ojos, la luz a su alrededor había disminuido, pero no desaparecido. Estaba allí pulsando suavemente, como un corazón latiendo, sosteniendo el bosque, sosteniendo la vida. Lino miró al árbol una última vez, sabiendo que siempre habría un lugar para él allí, un lugar donde podría regresar, un verdadero hogar. Con una suave sonrisa, Lino se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso, sabiendo que el mundo que estaba a punto de encontrar sería diferente. Porque ahora él era diferente. Sabía que la luz que llevaba dentro siempre lo guiaría, siempre lo protegería, que él, a su vez, llevaría esa luz a donde quiera que fuera, esparciendo esperanza y renovación por donde pasara. Y así, con el corazón ligero y el alma brillando como nunca antes, Lino dejó el claro, listo para cualquier nueva aventura que lo esperara, sabiendo que sin importar lo que sucediera, siempre encontraría el camino, porque la luz estaba y siempre estaría dentro de él. Al final de la travesía de Lino, aprendemos que la verdadera luz no es algo que encontramos por casualidad, sino el resultado de nuestro valor para enfrentar los desafíos más oscuros y seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Esa luz, que nace dentro de cada uno de nosotros, tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Si te has sentido inspirado por esta historia, recuerda, la luz que buscas ya está dentro de ti, solo tienes que creer. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta al video, suscríbete al canal para más historias como esta y deja en los comentarios lo que esta travesía despertó en ti. Tu experiencia puede inspirar a otras personas a encontrar su propia luz. Vamos juntos a esparcir esta energía positiva.